Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando con ansias. Vamos a sumergirnos en el mundo del espectáculo turco para desentrañar el reciente gesto de Kerem Bürsin hacia Hande Erçel. ¿Fue un simple agradecimiento, un te quiero o algo mucho más profundo? Prepárense porque vamos a analizarlo todo con el detalle que se merece. Y antes de que nos sumerjamos en la carnita, si aún no lo han hecho, les recuerdo que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y análisis. Es gratis, les toma un segundo y a nosotros nos ayuda un montón a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ya dicho esto, comencemos. El mundo del espectáculo turco, especialmente las historias de amor entre sus estrellas, tiene una forma mágica de capturar nuestra atención, ¿verdad? Y cuando hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la chispa parece estar siempre presente, incluso cuando las cámaras no están rodando. Ustedes saben que hemos seguido de cerca su historia, desde los inicios de Senkalkam, la serie que los catapultó a la fama mundial y, para muchos de nosotros, a enamorarnos de su química en pantalla y, quién sabe, quizás fuera de ella también. Su relación, tanto en la ficción como en la vida real, se convirtió en un fenómeno global. Millones de fans en todo el mundo vibraron con sus personajes, Kerem y Eda, y es innegable que esa conexión que transmitían traspasó la pantalla. Ahora hablemos de lo que nos trae aquí hoy. Recientemente Kerem Bürsin ha hecho un gesto público que ha encendido las redes sociales y ha desatado un sinfín de especulaciones y, sobre todo, una oleada de cariño por parte de sus seguidores. Se trata de un agradecimiento, un mensaje que Kerem dedicó a Hande. Y la pregunta clave es, ¿qué hay detrás de esas palabras? ¿Es un simple agradecimiento por un proyecto compartido, un reconocimiento a una amistad, o se trata de un sentimiento más profundo, quizás un te quiero implícito en esa gratitud? Vamos a desglosar este momento para entender su verdadero significado. Primero pongamos el contexto. Kerem y Hande, después de la intensa etapa de Senkalkam, han seguido caminos separados en cuanto a proyectos profesionales, pero su vínculo parece haberse mantenido de una u otra forma. La noticia que ha causado revuelo es que Kerem, en una entrevista o quizás en una publicación en redes sociales, expresó su profundo agradecimiento hacia Hande. Y no fue un agradecimiento genérico, sino uno cargado de especificidad y emoción. Según lo que hemos podido recopilar, Kerem se refirió a Hande no solo como una colega talentosa, sino también como una persona que ha tenido un impacto significativo en su vida y en su carrera. Estas son palabras que van más allá de lo protocolario. Cuando una figura pública, y más aún alguien tan observado como Kerem Bürsin, decide destacar públicamente el valor de otra persona, especialmente alguien con quien compartió una experiencia tan íntima y exitosa como una serie que los unió a nivel mundial, es señal de que hay algo especial en esa conexión. ¿Qué podría significar este agradecimiento? Podríamos interpretarlo de varias maneras. Una opción es que se trate de un reconocimiento genuino y sincero a la colaboración que tuvieron en Senkalkam. Es decir, Kerem podría estar agradeciendo a Hande por el compañerismo, por el esfuerzo mutuo que hicieron para que la serie fuera un éxito rotundo. Ambos pusieron alma, vida y talento en esa producción, y es natural que uno reconozca el aporte del otro, especialmente cuando esa colaboración dio frutos tan espectaculares. Imaginen el trabajo en equipo, las largas horas de rodaje, la presión de mantener la química y la conexión entre los personajes. En ese contexto, un agradecimiento mutuo es algo muy válido y apreciado. Pero, y aquí es donde reside el misterio y la chispa que tanto nos gusta analizar, ¿hay algo más? La forma en que se describen estas interacciones públicas a menudo puede decirnos más de lo que las palabras explícitas. El tono, las expresiones o incluso los emojis y las palabras elegidas en un mensaje escrito pueden revelar capas de significado. Si Kerem usó un lenguaje particularmente cálido, si mencionó momentos específicos que compartieron, o si el agradecimiento venía acompañado de una profunda admiración personal, entonces la interpretación se vuelve más compleja. Podríamos estar hablando de un agradecimiento que trasciende lo profesional. En este sentido, las palabras de Kerem podrían estar reconociendo la influencia positiva que Hande ha tenido en él como persona. Quizás durante el rodaje o incluso después Hande le brindó apoyo, le dio consejos o simplemente fue una presencia que lo impulsó a ser mejor. Cuando las estrellas comparten proyectos tan intensos, es común que se forjen lazos de amistad, incluso de hermandad. Y en
ocasiones, esa amistad se convierte en un pilar fundamental en la vida de uno. Y luego está la gran pregunta, la que todos se hacen en silencio: ¿podría haber un te quiero oculto en este agradecimiento? Es innegable que Kerem y Hande tuvieron una relación romántica muy pública y querida por sus fans. Aunque ahora parezcan estar en caminos diferentes, los recuerdos, los sentimientos y el cariño compartido no desaparecen de la noche a la mañana. A veces las exparejas mantienen una relación de profundo respeto y afecto, un cariño que, aunque ya no sea romántico, sigue siendo valioso y significativo. Si Kerem se refiere a Hande con palabras como una persona especial en mi vida, alguien a quien admiro profundamente, o si habla de la conexión que tienen en un nivel más allá de lo superficial, es muy posible que esté expresando un cariño que va más allá de la amistad. A veces, un gracias puede ser una forma velada de decir, todavía me importas, o valoro mucho lo que tuvimos y lo que fuimos. Las exrelaciones, especialmente aquellas que fueron tan intensas y mediáticas, dejan una huella. Y en muchos casos el amor, aunque cambie de forma, persiste en forma de gratitud, de aprecio, de un deseo de bienestar para el otro. Los fans, por supuesto, se han volcado en comentarios y reacciones, y es fascinante ver cómo interpretan ellos mismos este gesto. Para muchos, este agradecimiento es una prueba de que, a pesar de no estar juntos sentimentalmente, el cariño entre Kerem y Hande sigue intacto. Hay quienes ven en ello una madurez emocional, una forma de honrar el pasado y las experiencias compartidas sin aferrarse a lo que ya no es. Otros, con el corazón en la mano, todavía esperan un reencuentro romántico, y ven en cada gesto de afecto una señal de que la llama podría reavivarse. La realidad es que en el mundo del espectáculo, las relaciones son complejas y a menudo tienen matices que el público no llega a percibir completamente. Lo que vemos desde fuera son fragmentos, momentos capturados, palabras que pueden ser interpretadas de múltiples maneras. Pero lo que sí podemos afirmar con certeza es que Kerem Bürsin ha decidido honrar públicamente a Hande Erçel. Y eso en sí mismo es un gesto poderoso. Si analizamos la trayectoria de ambos, vemos que se han apoyado mutuamente en sus carreras. Hande ha sido una fuerza en la industria, reconocida por su talento y su profesionalismo. Kerem, por su parte, ha consolidado su estatus como uno de los actores más populares de Turquía. La sinergia que crearon en Senkalkam fue mágica, y es natural que, al reflexionar sobre ese éxito, Kerem sienta la necesidad de agradecer a la persona que estuvo a su lado en esa aventura. ¿Podría ser un simple agradecimiento por la amistad? Absolutamente. Es posible que Hande haya sido un apoyo importante para Kerem en algún momento difícil, o simplemente una compañera con la que disfrutó trabajar y forjó una amistad duradera. La admiración por el talento de la otra persona también puede ser una forma de agradecimiento. Cuando trabajas con alguien que te inspira, que te desafía a ser mejor, es natural sentir gratitud por esa influencia. Pero, ¿y si hay un matiz romántico? Es difícil negarlo por completo, dada la historia que comparten. A veces los gracias son solo el principio. Podrían ser la forma en que alguien, aún conectado emocionalmente, busca restablecer un puente, o simplemente expresar que los sentimientos, aunque no sean los mismos de antes, siguen presentes. En el contexto de una relación que fue tan pública y amada, es comprensible que los fans vean significados más allá de lo evidente. Pensemos en la posibilidad de que Kerem esté expresando un te quiero en un sentido amplio, un amor por la persona que Hande es, por lo que significó para él y quizás por lo que sigue significando. No necesariamente un amor romántico con miras a una reconciliación, sino un amor profundo de aprecio, de gratitud, de cariño por alguien que ha dejado una marca en su vida. Es un amor que reconoce el valor intrínseco de la otra persona y el impacto positivo que ha tenido en su existencia. Podríamos decir que este gesto de Kerem es una hermosa demostración de cómo las relaciones humanas pueden evolucionar. Las conexiones que forjamos, especialmente en el ámbito profesional y personal a la vez, dejan cicatrices, pero también huellas de gratitud y afecto. Es posible que Kerem esté celebrando la historia que construyeron juntos, tanto en la pantalla como fuera de ella. Y al hacerlo está enviando un mensaje de respeto, admiración y, sí, quizás de un cariño persistente, sea cual sea su naturaleza actual. En definitiva, la pregunta de si Kerem Bürsin agradece a Hande Erçel por amor o algo más nos lleva a un terreno de interpretación personal. Lo que sí es innegable es que hay una conexión profunda y un respeto mutuo entre ellos que trasciende la pantalla. El agradecimiento de Kerem es un reflejo de esa conexión, y la forma en que lo ha expresado sugiere que Hande ha tenido un impacto significativo en su vida.
Si ese impacto se traduce en amor romántico, en una amistad profunda y duradera, o en una mezcla de ambos, solo ellos dos lo saben realmente. Pero para nosotros como observadores, es un privilegio presenciar estos momentos que nos recuerdan la complejidad y la belleza de las relaciones humanas. Es un recordatorio de que incluso en el mundo del espectáculo, donde todo parece tan público y a veces superficial, existen lazos genuinos y emociones sinceras. Así que, para recapitular, hemos analizado el reciente gesto de Kerem Bürsin hacia Hande Erçel, explorando las posibles interpretaciones de su agradecimiento. Hemos considerado si se trata de un reconocimiento profesional, de una amistad profunda, o si hay indicios de un cariño que va más allá, incluso un te quiero implícito. Lo cierto es que el mensaje de Kerem ha generado una gran conversación, demostrando la fuerte conexión que él y Hande tienen con su público y la admiración que despiertan. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya parecido tan intrigante como a mí. Me encanta desentrañar estas historias y compartir mis reflexiones con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que es el verdadero significado detrás del agradecimiento de Kerem? ¿Es solo profesional, una amistad sincera, o ven algo más? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios abajo. Sus ideas son siempre muy valiosas para mí. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, porque me ayuda muchísimo a que YouTube recomiende nuestro contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem y Hande, para que se unan a esta conversación. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Tenemos mucho más contenido interesante preparado para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, por su apoyo incondicional, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.